les hable, a ver. Hay más o menos, bien. Y bueno, de la misma manera quiero mandar por acá un saludo y quiero decirles a todos los que nos están viendo ahorita en vivo a través de las redes sociales: etiqueta, comparte, toma este link y mándaselo a alguien que tú sabes que necesita escuchar un mensaje de parte de Dios. Y bueno, no quiero tardarme mucho acá en la intro, quiero pasar directo a nuestro tema de hoy, a lo que yo creo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y estamos comenzando una nueva, ¿me ayudan? Una nueva serie que le hemos llamado Descubriendo la voluntad de Dios. Creo que si hay un propósito, si hay algo en nuestro corazón que como seres humanos fuimos llamados a hacer y a caminar en ello, es en la voluntad de Dios. Digan conmigo, la voluntad de Dios. Y voy a enseñarles algunas cosas de cómo poder descubrir la voluntad de Dios, porque creo que esto es algo que cada persona debe de tener en su corazón. ¿Por qué? ¿O por qué digo esto? Y quiero que entremos directo al versículo base, el fundamento de la serie que estaremos viendo a partir del día a partir de este domingo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Este versículo es el versículo favorito de mi esposa. Es un versículo que la verdad creo que es muy poderoso. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice otra versión: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo creo que el deseo de todos es vivir cosas buenas, cosas agradables y cosas perfectas. ¿Cuántos quieren vivir estas tres cosas? Yo creo que todos queremos vivir lo agradable, lo bueno y lo perfecto. Pero fíjense cómo ese es un fruto. Es un fruto de caminar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nos lleva a vivir esto. Y voy a explicar un poquito en sus significados a lo que se refiere la Biblia con cosas buenas. Cuando la Biblia habla de lo bueno, está hablando de lo exacto, está hablando de lo verdadero y está hablando de lo hermoso. O sea, una persona que vive cosas buenas está viviendo cosas exactas, como si fueran para ellas, para él o para ella. Estará viviendo cosas verdaderas en él, en esto. No se me pueden ayudar a bajarle poquito, como que no me gusta cómo se escucha. En la voluntad de Dios no hay mentira, no hay apariencia, sino hay cosas verdaderas, cosas reales. Oh, me encanta esto, lo hermoso. La Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo. Cuando tú sabes que lo que estás viviendo es tu tiempo, que no te estás adelantando, que no te estás atrasando, sino que estás viviendo cosas en su tiempo, cosas hermosas. A eso es a lo que se refiere cuando hablamos de las cosas buenas en Dios. Cuando estamos hablando de lo agradable, estamos hablando de aquello que es aceptable, de aquello que
que es complaciente, que es aceptable delante de Dios, que Dios se complace con eso que tú estás viviendo. No solamente está hablando de un gusto, de un sentido de gusto y de disfrute, sino está hablando de que estarás haciendo cosas que a Dios le agradan, cosas que están dentro de, como lo dice, la voluntad de Dios, cosas que Dios acepta, cosas que Dios se complace en ellas y que tú estarás disfrutando. Lo perfecto, algo intachable, algo impecable, algo irreprochable e insuperable. Si pueden verlo aquí en nuestra pantalla New. Oye, qué bendición, ¿no? Esta cosa. Sí, ¿verdad? Den un aplauso, por favor. Dios nos bendijo con nuestra pantalla. ¿Sí? Los que prometieron, por favor, repórtense, ¿eh? Los estamos esperando. No se crean. Ese es otro tema. Al final se los aviento. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios tiene un plan para nosotros. Dios quiere que tú y yo aprendamos a caminar en cosas buenas, en cosas agradables y en cosas perfectas. El punto es que muchas veces entre nosotros como humanos estamos como un poquito confundidos. Y la pregunta que nos pudiéramos hacer es: ¿cómo podemos descubrir para caminar en la voluntad de Dios? ¿Cómo la podemos descubrir? ¿Qué tengo que hacer para descubrirla? Y es aquí donde quiero mostrarles un poco cómo es que la voluntad de Dios podemos saber, conocer. Porque creo que esa es la gran pregunta: ¿cómo le hago para saber que esto es de Dios? ¿Cuántos se han preguntado así como que ¿cómo sé si a Dios le agrada? ¿Cómo sé que esto que voy a hacer o que estoy haciendo realmente le gusta a Dios? ¿Cómo sé que en esto que estoy caminando es la voluntad de Dios? O sea, ¿cómo lo sé? Y voy a explicar dos cosas, dos maneras en las que tú vas a poder descubrir la voluntad de Dios. Y voy a tocar la primera. Y la primera, para que tú y yo podamos conocer la voluntad de Dios, es basándonos en lo obvio y en lo evidente. O sea, hay cosas muy claras que Dios ya nos entregó. Hay cosas muy claras, muy sencillas que Dios ya nos dio, que Él te dice qué debes de hacer. Te lo dice tan claro que no cabe duda de ello. Por ejemplo, vayamos rapidísimo al versículo de Éxodo para darnos cuenta algunos mandatos que Dios nos da, algunas ordenanzas, algunos principios claros que Dios nos deja y nos entrega para que tú camines en ellas, para que tú camines en ellos. Éxodo 20, por ejemplo, comienza diciendo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en esta tierra. Un mandato, una ordenanza. Si tú le preguntas a Dios: Dios, ¿qué relación tengo que tener con mi papá? Es que mi papá me trató mal, es que mi papá abusó de mí, es que mi papá hizo esto, hizo aquello. Tú vas a la Biblia y tú vas a encontrar algo muy claro de cómo Dios quiere que tú te comportes delante de tus padres. Y el principio es: honra a tu papá y a tu mamá. La Biblia no dice: si tu papá fue bueno, hónralo. La Biblia no dice: si tu papá te dio dinero y te hónralo. No, la Biblia no te pregunta si tu papá fue bueno o fue malo, tu mamá fue buena o fue mala. No, la Biblia está siendo muy clara, muy contundente, muy directa, y dice: honra. Digan conmigo: honra a tu padre y a tu madre.
¿Fue bueno? ¿Fue malo? La Biblia no te está preguntando. Solamente Dios dice: camina en esto. Y te da una promesa junto con ello. Ahí está la voluntad de Dios, clara, evidente, sin tanto rollo. Hay cosas que para caminar en la voluntad de Dios no necesitas que Dios baje y que Dios te hable. No, son cosas claras, evidentes y directas que Dios nos ha hablado y que Dios dice: tú decides si caminas en ellas o no. Yo ya te lo dije, yo ya te lo mostré, yo ya lo escribí. Si tú lo lees, ahí está lo que Dios quiere. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3 versículo 10 dice: traed todos los diezmos al alfolí. Dice: para que haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto. Dios dice: traigan los diezmos al alfolí. El diezmar, no voy a levantar diezmos ni nada, nomás es una enseñanza pequeña que voy a dar aquí basado en esto. El diezmar es un mandato, es una orden. Es que no me fue muy bien en esta semana. Dios no dice: si te va bien, diezma, si te va mal, no diezmes. No, Dios dice: de todo lo que ganes, da el 10%. Es una orden, es un mandato. Dios no va a venir y te va a torcer la mano. Ningún pastor, ningún líder puede manipularte. Bueno, sí pueden, pero no deben. Ni pueden tampoco obligarte a que tú des. No se trata de eso, sino que debe de ser algo que salga de ti para Dios. Es una orden. Ahí está claro. No hay vuelta de hoja. Es que hoy no tengo ganas. Ahí no dice que es de ganas. Hay ordenanzas, hay principios y hay mandatos de Dios muy claras, muy claros, que te llevan a caminar en su voluntad. Tú decides y yo decido. Es una forma y una manera muy obvia y muy evidente de poder nosotros descubrir la voluntad de Dios a través de sus ordenanzas, a través de sus mandatos. La Biblia dice: no matarás. Es claro. No robarás. Es claro. La Biblia dice una serie de cosas tan claras que lo único que Dios dice es: camina en ellas. ¿Y sabes cuál es el punto aquí? Que creo que todos batallamos. No es en la falta de información o en la falta de conocimiento, sino el problema está en la falta de aplicación. Muchos de nosotros conocemos cosas básicas que si las aplicáramos en nuestra vida, no estuviéramos viviendo lo que hoy estamos viviendo. El problema muchas veces no es la información, el problema es la aplicación. Por eso Dios dice en Santiago: la fe sin obras es muerta. La fe con obras es una fe viva, una fe que cobra vida, una fe que late, que se siente, que está ahí, lista, prendida, encendida, como algo que está vivo. Lo que está muerto está frío, lo que está muerto se pudre, huele mal. Pero cuando hay algo vivo, se mueve, está caliente, tiene vida. Y esa es la fe que Dios está queriendo que tú y yo tengamos. Pero no vamos a poder tener esa fe si nosotros no aplicamos. Si nosotros no, ¿qué? Díganlo conmigo, si nosotros no, ¿qué?
aplicamos. Este es el gran reto. Yo me acuerdo que hubo un momento, fíjense, hubo un tiempo donde el equipo profético nuestra iglesia tenía un equipo profético. Andan unos ajustes por ahí. Y teníamos uno de los ministerios proféticos a nivel mundial más impactantes. La verdad se los digo. Era increíble nuestro ministerio profético. Tú entrabas a una salita, te profetizaban, se grababa. Y me acuerdo, en aquellos tiempos te daban un cassette. Después terminamos haciéndolo en MP3. Te mandaban tu grabación por mail. Y era bien impresionante porque era un equipo a nivel nacional de Estados Unidos y de México. Y yo me acuerdo que desde muy chico mi pastor me involucró y me dijo: yo siento que tú debes de estar en este equipo. Yo estuve muchos años en el equipo profético, pero déjenme les digo algo que viví muy seguido, y que muchos de los que éramos parte de este equipo profético nos pasaba. Tú salías del equipo profético y te veía la gente, ¿no? En los congresos, y la gente se te acercaba para que tú oraras por ellos y les profetizaras. Pero había unos códigos ahí que decíamos: no profeticemos a toda la gente que viene, sino vamos a hacerlo en orden. Pero había algo que pasaba, que toda la gente que se acercaba, o mucha gente que se acercaba, nos decía: oye, ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? A ver, sean honestos, levanten su mano. ¿Cuántos se han hecho la pregunta de cómo puedo oír a Dios? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? Yo creo que ese es un deseo que todos tenemos, ¿no? Yo quiero oír a Dios, yo quiero aprender a escuchar su voz. Y yo me di cuenta de algo, porque yo en un principio les enseñaba a la gente y les decía más o menos cómo podían oír a Dios. Cosas que Dios a mí me había enseñado. Porque la gente decía: ¿y cómo es? Tú estás en silencio y de repente se oye una voz así audible. Hola, Paco, soy Dios. Como en la película. No. Que Dios puede hablar audiblemente, sí, pero son pocas veces. O hay gente que nunca le ha hablado a Dios audiblemente, pero es otra forma, es otra manera. Pero ¿saben qué descubrí? ¿Qué me di cuenta cuando la gente se acercaba conmigo? Me di cuenta que el problema no era escuchar a Dios, sino el problema mayor de nosotros como humanos es que no obedecemos. Creo que todos de cierta forma oímos a Dios, pero el problema no es escucharlo. El grave problema no es que lo escuches, porque tú lo has escuchado. El problema de nosotros es que no obedecemos, no caminamos en lo que Él nos dice, en lo que Él nos habla. Y esta es una situación que tenemos que aprender, que va dentro de la voluntad de Dios. El problema nunca va a ser que Dios te hable. Dios te va a hablar. El problema mayor está en ti y está en mí. El mayor reto está en ti y está en mí. ¿Y cuál es el mayor reto? De eso que Dios te está hablando, ¿qué tanto le obedeces? ¿Qué tanto estás dispuesto a caminar en ello? Y yo me doy cuenta que el mundo cada vez está buscando oír a Dios. Y la gente dice: escucha tu conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? ¿Qué es lo que te hace sentir mal cuando haces algo y te arrepientes? Decía un hombre que me llamó mucho la atención y decía: que tu guía sea el arrepentimiento. ¿Cómo? Sí, cada vez que tú te sientas mal de algo, deja de hacerlo. Y decía él: yo estaba en las drogas y yo sabía que mientras que estaba ahí yo me sentía mal, no me sentía bien. Y cada vez me sentía mal y mal, hasta que yo supe y me di cuenta que eso que estaba haciendo, ahí Dios me estaba hablando, decía él, mi conciencia. Pero hay otra forma en la que vamos a poder descubrir la voluntad de Dios.
Hay otra manera en la que podemos descubrir la voluntad de Dios. Y es a través de una revelación. Descubrir la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos ir descubriendo la voluntad de Dios? Y voy a mencionar 3 cosas. Porque tú dices, fíjense, uno de repente se va a topar con este tipo de cosas. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos han leído eso o han escuchado eso? No es bueno que el hombre esté solo. Sí lo han escuchado, ¿verdad? ¿Dónde están los solteros aquí? A ver cuántos solteros hay. ¿Estás soltero? Dios puede proveerte, ¿eh? Dios hace milagros. ¿Cuántos? Ok. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están conmigo? Ya, tranquilos. ¿Sí? Ok. Yo sé que Dios no quiere que yo esté soltero. Dios quiere que yo me case. ¿Cuántos dicen amén? Las solteras, guapas, a ver dónde están. Ándele, levante la mano así, bátala así, porque de repente sale la bendición. Sí, ok. Dios, se está ahogando aquí. Tranquila. Dios te va a dar un varón, no te preocupes. Tranquila. Alguien venga a ayudarme, dice. No es verdad. Ok. Vayan conmigo. Ok. Ya sé que la voluntad de Dios es que yo no esté solo, que no esté soltero toda la vida. Ya llega una edad donde ya, por favor. Ya, ¿sí? Ya estás en edad, ¿verdad? Ya estás en edad. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, hablando del hombre y la mujer, ok. Pero eso es evidente. Esa es la palabra, es la orden, es el consejo de Dios para mí. Yo sé que no debo estar solo. Pero la pregunta es: ¿y ahora con quién? ¿Ahora con quién? ¿Cómo? O sea, yo ya sé que no es bueno que yo esté solo, pero ¿ahora con quién? La voluntad de Dios fue clara: no esté solo. Pero la voluntad de Dios de con quién me deja una gran incógnita, me deja un gran signo de interrogación. ¿Cómo sé quién es la mujer y quién es el hombre? ¿Qué tal si me toca un Chucky manifestado ahí? O sea, ¿quién es? ¿Yo cómo sé? ¿Yo cómo sé que esa chava, que esa mujer va a ser mi esposa y es la que Dios escogió para mí? Y entonces es ahí donde yo hablo de la segunda manera en la que tú puedes. Vayan conmigo. Esa es la segunda manera en la que tú puedes descubrir la voluntad de Dios para tu vida. La primera es la evidente, la sencilla: diezma, no mates, no robes, ama a Dios, honra a tus padres, etc. Pero hay otras cosas como estas. Dios me dice que no es bueno que yo esté solo, pero tengo que descubrir con quién y cómo le voy a hacer. Y aquí viene la voluntad de Dios, porque es lo mismo. Por ejemplo, Dios dice que me congregue. ¿Cuántos saben que Dios manda que nos congreguemos todos los domingos? ¿Cuántos? Es bíblico, esto no es religión, esto es bíblico. La Biblia dice, ¿verdad?, que no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice que Jesús fue a la sinagoga como de costumbre y allí estudió la palabra y leyó el libro del profeta Isaías. La Biblia habla de que nos congreguemos. ¿Estamos? La pregunta es: ¿dónde? ¿Yo cómo sé cuál va a ser mi iglesia? ¿Yo cómo sé dónde Dios me tiene? Lo evidente es: congrégate. Lo que no es tan evidente es: ¿en dónde? ¿Cuál es la iglesia que Dios escogió para mí? ¿Cuál es el lugar que Dios ha elegido para mí? ¿Cómo descubro su voluntad para mi vida? Y este es el reto que quiero enseñarte y que abro esta serie para poder traer este conocimiento a tu vida. Voy a tocar 3 cosas que te van a ayudar
a descubrir la voluntad de Dios. Hay muchas otras, pero voy a tocar 3 cosas. Y la primera es la relación con Dios. ¿La primera cuál es? Tu relación con Dios. ¿Cómo podemos aprender a escuchar a Dios? ¿Cómo podemos aprender a distinguir que lo que yo estoy sintiendo, pensando, es Dios? Porque Dios normalmente habla a través de pensamientos, de un sentimiento, de sueños, de visiones, a través de consejo, a través de una predicación. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras, y yo les voy a ir enseñando estos domingos posteriores cómo puedes aprender a escuchar la voz de Dios. Pero lo primero que tienes que saber, que tú no puedes tener claridad de la voz de Dios si primero tú no tienes una relación con Dios. Lo primero que tú necesitas para empezar a conocer la voz de Dios es relacionarte con Él. Tú no puedes conocer a alguien sin tener una relación con Él o con ella. Tú quieres tener una amistad con alguien, tú necesitas pasar tiempo, tú necesitas platicar, tú necesitas hacer preguntas, tú necesitas entablar una plática, abrirte. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Estás casado? ¿Estás casada? Empiezas a conocerlo en esa plática, en esa conversación. Entre más tiempo pases con alguien, más lo vas a conocer. Entonces, ¿cómo podemos? Porque el tiempo puede pasarse y tu relación puede ser una relación débil. Tu relación puede ser una relación, vamos, no tan cercana, no tan íntima. Y esto no puede pasarle a los hijos de Dios, aunque está pasando. Si hay algo que tú tienes que buscar para descubrir la voluntad de Dios en lo que no es obvio, es, número 1, empezar a tener una relación con Dios. Involúcrate con Dios, pasa tiempo, platica con Él, conversa, haz algo que tenga que ver con estar con Dios. Híncate, habla con Él, ábrele tu corazón, muéstrate de tu corazón, muéstrate quién eres. Sé honesto, sé sincero. Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él tiene atributos. Y a veces queremos tener una relación con Dios superficial. No tengas relación con Dios superficial. Ten una relación con Dios honesta, sincera. Es que Él todo lo sabe, sí, pero Él está esperando que tú se lo digas. Él está esperando que tú se lo muestres. Número 2, conoce su palabra. Conoce su palabra. Si tú conoces su palabra, vas a conocer los pensamientos de Dios, vas a conocer los sentimientos de Dios, vas a conocer cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios hace, cómo es que es Dios, quién es Dios. Dijo una persona un día: cuando tú lees un libro, tú te estás metiendo en la mente y en el corazón del escritor. ¿Cuántos han leído un libro completo así que tú lo hayas leído? Cuando tú lees un libro, tú estás en ese tema, tú estás entrando a la mente y el corazón de esa persona, porque esa persona escribió desde su experiencia, esa persona escribió desde sus conocimientos, esa persona escribió desde lo que él ha vivido, lo que él ha experimentado. Por eso es que cuando tú empiezas a leer la Biblia, escúchame, tú empiezas a conocer los pensamientos de Dios, empiezas a conocer el corazón de Dios. Pero hoy en día la gente no quiere leer,
no quiere leer. Prefiero escuchar, pero no quiero leer. Y entonces cada vez se nos facilitan más las cosas, ¿no? Tú tomas tu aplicación de la Biblia y hay, por ejemplo, mi esposa dice: es que yo batallo un poquito en leer. Tú lees los libros y me los explicas y así ya me los sé. Ah, mira, qué buena onda. Y ahí estoy yo, lee. Y luego me dice: a ver, platícame. Le digo: no, ya no te voy a platicar, ahora tú léelo. Y luego mi esposa me dice: es que a mí me gusta escuchar. Entonces tú bajas la aplicación de la Biblia y tú le pones a la bocinita, aunque la voz está medio rara de repente, ¿no? A la española, sí, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pones la bocinita, escoges tu capítulo y tú estás en el trabajo, estás en el gimnasio, no sé, estás cambiándote, bañándote y se escucha la Biblia mientras que tú estás haciendo otra cosa. Estás escuchando la palabra. Ya no tienes que estar delante de ella subrayando y leyendo y poniendo tu atención ahí, sino que ahora la Biblia tú la puedes escuchar. O sea, es una forma tan fácil de seguir teniendo el conocimiento de la palabra. Pero la Biblia dice en Oseas: el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Qué necesitamos? Conocer. Hoy en día yo veo muchas personas que, yo creo que todos en algún momento nos hemos equivocado, decimos cosas que no son, pero hoy veo de repente a predicadores y a personas que no conocen. Yo digo: ¿de dónde está sacando esa? Nada que ver. Por eso es importante. Ahora, me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, pero cuando tú estás interesado en conocer más a Dios, tú vas a estar interesado en tener una relación con Dios, vas a estar interesado en conocer su palabra. Por eso es importante que tú te involucres, por ejemplo, en la escuela de ministerio. Es una manera en la que tú puedes tener más conocimiento, puedes aprender más. Todo lo que tú haces, y hoy en día más que nunca en este tiempo somos bombardeados con información. La información con la aplicación. Alguien dijo: la información es poder. Y luego otro vino y dijo: no es cierto, porque hay gente que sabe y no aplica, y por eso no ve resultados, cambios ni transformación. Pero cuando tú sabes y aplicas, eso es diferente. Sé honesto contigo mismo. Les platicaba en la reunión anterior que una persona se me acercó cuando estábamos en la iglesia en Saltillo y me dijo: vengo de otra ciudad y he estado orando por saber cuál es mi iglesia aquí en esta ciudad. ¿Quién puede ser mi pastor? Yo no sabía de dónde iba y lo que quería decir. Y me dice: visité como 3 iglesias. Estuve con los 3 pastores de esas iglesias. Y me di cuenta de algo, que yo necesito estar en esta iglesia de comunidad. Y le dije: órale. Y sabes, tú tienes que ser mi pastor, me dijo. Le dije: ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo por qué? Y me dijo: yo necesito un pastor como tú, me dijo. Un pastor que me hable las cosas como son, al grano,
sin rodeos. Eso es lo que yo necesito. Estuve en iglesias con pastores, buenos pastores, buena onda, esto, lo otro, pero yo sé dentro de mí que yo necesito a alguien que me diga las cosas directas. Yo necesito a alguien que me diga las cosas así como van, sin rollos. Y le dije, ¿y a dónde llega o a dónde vas con todo esto? ¿Qué rollo? Y me dice, te quiero decir que yo ya voy a estar en esta iglesia y que de ahora en adelante tú vas a ser mi pastor. Y le dije, yo seré tu pastor y todo te faltará. ¿Sabes? Me di cuenta de algo. Este hombre estaba siendo honesto, porque no estaba buscando lo que a él le gustaba, no estaba buscando lo que a él le agradara. Él estaba buscando lo que a él le convenía. Y muchas veces no identificamos eso, que vamos atrás de las cosas que nos gustan y nos agradan, pero no vamos atrás de las cosas que nos benefician, que nos ayudan. Y para eso tenemos que ser honestos, sinceros. Para eso muchas veces tenemos que incomodarnos. ¿Por qué? Porque como humanos tendemos a la comodidad y hemos huido del compromiso, hemos huido de la responsabilidad. Nos gusta disfrutar, nos gusta estar cómodos. Pero si analizas, y me acuerdo mucho de esto, cuando yo salí de internarme, bueno, de estar internado durante un año, un mes, y estuve en un proceso muy complicado para ser libre, ¿verdad? Y que bueno, al final estaba comenzando mi proceso. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a mi ciudad, hicieron una reunión los pastores y ahí estaba el papá de Ana, que se convirtió en mi suegro, ¿verdad? No quería, pero Dios le torció la mano. Y yo me acuerdo mucho que ellos se juntaron porque yo tenía un deseo de abrir una casa para ayudar a gente con problemas de adicciones. Y me acuerdo que se juntaron y me dijeron, ahorita no es tiempo que abras nada, Paco. Dedícate a tu familia, disfruta, pásatela con ellos, estate así unos 3 meses, 4 meses, relájate. Ahí estaba mi papá. Restaura tu relación con ellos, pásala bien con ellos, no te compliques, ahorita es un momento de relax, de estar tranquilo. Y yo dije, por una parte yo dije, no manches, a todo dar. Pero por otro lado, yo dije, yo no puedo estar así, voy a caer. ¿Cómo que relájate? ¿Cómo que estate ahí con tu familia a ver qué pasa? No puedo estar así. O sea, no puedo estar teniendo una vida de ocio, porque viene el ocio y se despiertan los deseos, y los deseos nos llevan a hacer cosas indebidas y a buscar vicios y a buscar, acuérdense, lo que aún la ciencia misma lo dice, la madre de todos los vicios, ¿cuál es? El ocio. Cuando yo salí de la reunión, lo primero que mi papá me dijo, ya ves, tú relájate, no te presiones. Le dije, no puedo hacer eso, papá. Pero ¿por qué no? Te está diciendo el apóstol. Le dije, no puedo hacer eso. Si yo me relajo, yo voy a caer. Yo necesito estar presionado. Yo necesito estar teniendo responsabilidad. Yo necesito estar teniendo un horario. Yo necesito estar teniendo algo que hacer. Yo no puedo estar así. No te preocupes, tú vas a estar en la casa, vas a estar relajado. No sabes, no logras ver lo que yo estoy viendo. Para mí es un peligro. No puedo estar así. Hablé con mi pastor y le dije lo mismo. No puedo estar sin hacer nada, relajado. Yo no puedo estar. Soy un peligro y me voy a convertir en un monstruo. No quiero ser el mismo de antes. Bueno, entonces vete a la iglesia. Ahí te metes en el mantenimiento. ¿A qué horas quieres que llegue? Pues está bien, a las 8.
¿A qué horas voy a salir? A la hora que quieras. No, dame una hora. Responsabilidad. A las 4 está bien. Ok, a las 4. Necesito responsabilidad. Necesito tener algo que hacer. Necesito no estar buscando solamente el estar disfrutando, porque eso es peligroso para los seres humanos. El estar, y no quiero que me malentiendas, pero el estar en todo momento en un estado de disfrute es peligroso. No fuimos creados por Dios para eso. Fuiste creado por Dios después de la regada que hizo Adán y Eva, para estar en acción, para tener responsabilidad, para cansarte, para sudar, para desgastarte. Por eso Dios, cuando el hombre y la mujer comieron, vino Dios y le dijo: de ahora en adelante tendrás que trabajar la tierra, y con el sudor de tu frente vas a sacar la paga. Vas a tener que trabajar. Personas que le sacan al trabajo serán personas que caerán en vicios. Personas que le sacan a la chamba serán personas que caerán en situaciones complicadas en su vida. Decía una persona: la gente entra al mesón con depresión. Los empezamos a parar a las 6 de la mañana y a dormirse a las 11 de la noche. En unos días se les quita la depresión, ¿o no? ¿Por qué? Porque entras en acción. Pero si estás en tu cuarto, te encierras, lloras, estás ahí triste, entra en acción. Tu mente es tan poderosa que está viendo a ver qué hacer, y no le estás poniendo a hacer nada más que estar pensando en cosas que no son realidad, que no son verdad. Y estás tan cansado emocionalmente porque tu mente sí está trabajando, pero tú no la estás poniendo a trabajar, porque tú no te estás poniendo a trabajar, no estás haciendo nada productivo. Por eso estás así. Y eso es algo que yo lo viví. Miren, esto es impresionante. La gente cuando entra y empiezan a entrar, entra la gente en el mesón y llegan bien panchosos de repente, ¿no? Bien problemáticos todos, ¿no? Y están con disciplina. ¿Cuántos están disciplinados ahorita? Tú también, House. Sí, pues sí, mijo, pues no te vas a escapar. ¿Cuántos están disciplinados? Levanta la mano, hombre, levanten la mano. A ver, los demás así, bien presumidos. Yo no, yo ya estuve 8 meses, ya no. Ok. Estás con disciplina. Escuchen esto que les voy a decir. Se levantan a veces más temprano o se acuestan más tarde. No tienen día o tiempo de descanso. Actividad, 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 actividad. Ocupados. Limpia, haz esto, haz lo otro. Disciplina. Se les acaba la disciplina y la gente se quiere ir porque están aburridos. ¿Sí o no? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué se ríen? ¿Es en serio? Se les acaba la disciplina y empiezan a dar más problemas porque la actividad bajó. ¿Qué quiere decir? Que necesitas más actividad, necesitas estar más en acción. Entonces eso es lo que pasa muchas veces. La carne quiere estar dormida, la carne quiere descansar, la carne quiere tirar flojera. Eso es peligroso. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: mucha flojera es peligrosa. Es peligrosa. Es peligrosa. Eso es peligroso. ¿Cómo era? Eso es peligroso. Eso es peligroso. ¿Sí? Necesitas entrar en acción. ¿Cómo te sientes cuando te levantas tarde? ¿De qué se ríen? ¿Cómo te sientes cuando te levantas como a las que te están hablando y luego contestas, bueno, ¿por qué hablas así? Es que anda un poquito malo de la garganta. Te acabas de levantar, ¿no es cierto, no? Ya son las 12:30, 1. ¿Cómo te sientes? Sí, bien tarde. Sientes un culpón así, una culpa de que dices: no manches, súper tarde. Y lo peor es de que te dormiste bien noche viendo Netflix. Eso es lo peor de todo, ¿no?
Y te digo, oró toda la noche. No lo molesten. No oraste nada, mijo. Estabas en el Facebook toda la noche ahí. O sea, ok. Escucha lo que te voy a decir y aquí voy a terminar. Durante ese día, ¿cómo te sientes porque te levantaste tarde? Con una culpa así gacho, ¿no? Que dices, no, pero ya mañana. No, ya, esto no puede pasar. Y luego, ¿cómo te sientes cuando te levantas temprano? A las, ¿qué? 5 de la mañana, 6 de la mañana, me estoy levantando ahorita a las 5. ¿Cómo te sientes? Yo me siento con todo. Hasta voy y los veo a todos en sus camas así, pecadores. No es cierto, no. Voy y los veo así a mis hijos. Andan mal estos chavos. Necesito orar por ellos. ¿Cómo te sientes cuando tú te levantas temprano, aprovechas el día y pones tu horario, tu actividad? Yo oro, leo la Biblia, voy y enseño al mesón y tengo mi horario, ¿no? Para las 9, 10 de la mañana que yo voy a desayunar, yo ya hice unas 4 cosas. De 3 a 4 cosas, ya las hice. No, me siento increíble. Es un sentir que dices, no manches. Ya la hice, ¿no? Y ahora entiendo, ¿no? Cómo nuestros abuelos o la gente de antes que decía, el que madruga, Dios lo ayuda. ¿Qué versículo es ese? No es versículo. Y sabes, porque la incomodidad alineada en un buen sentido y con un propósito te ayuda. Te ayuda. Cuando estás cansado en un proyecto, en un trabajo, te sientes realizado. Pero cuando no tienes nada que hacer, cuando has perdido el tiempo, ¿cómo te sientes? Mal, culpable, incómodo. ¿Por qué? Porque no fuiste creado por Dios para eso. A veces ves el trabajo como, pero lo haces y dices, te sientes realizado, te sientes bien, te sientes contento. Porque fuiste creado por Dios para trabajar. Fuiste diseñado por Dios para cansarte. Hay una energía que Dios te ha dado para que la gastes. Yo antes de ir al gimnasio, antes de que iba yo a hacer ejercicio, yo me sentía débil y parece un poco contraproducente. Vas al gimnasio y me siento con más pila cuando yo salí cansado del gimnasio, porque así es. La energía produce más energía. Tanto así que ¿de dónde sacan la luz? De los generadores de energía. Entonces la pasividad, la lentitud y la calma no te vayan a ayudar. Pero cuando entras en acción, tomas responsabilidad, tienes propósito, te conectas con Dios, empiezas a despertar y a alinearte con lo que Dios quiere, vas a empezar a vivir cosas sorprendentes y grandes que Dios tiene preparadas para ti. Dar un aplauso al Señor. Venga, ponte de pie ahí en tu lugar, ponte de pie tantito. Padre, ahora entiendo. Cuando tú lees la Biblia en los evangelios, dice la palabra en varias ocasiones que Jesús se levantaba muy de mañana. Ahora entiendo cómo la Biblia dice que Jesús se levantaba cuando todavía el sol no había salido. Y lo primero que él hacía era orar. Yo les animo, empieza a levantarse temprano a buscar a Dios y vas a empezar a experimentar cosas que nunca habías experimentado. Cierra tus ojos y adore al Señor ahí. Nunca fallará.
Familia, ¿cómo están? Súper contentos de que estén conectados con nosotros. Sé que este mensaje te ha bendecido grandemente y quiero decirte, no pierdas la oportunidad de pasar este link de esta transmisión a alguien que tú sabes que necesita escuchar un mensaje de parte de Dios. Y quiero rápidamente mencionar o parafrasear este versículo de Proverbios 11:25, en donde dice: el generoso prosperará. Sabes, Dios nos ha llamado a que seamos generosos, ¿sí? Seamos desprendidos. Y creo que siempre es una gran oportunidad el darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Así que por aquí dejo diferentes medios en donde tú puedes ser generoso, dando tu diezmo, tu ofrenda y cualquier donativo que tú quieras, ya que esto ayudará a que sigamos transmitiendo y que sigamos trabajando para que el reino de Dios se extienda. Dios te bendiga. Sé que Dios te está bendiciendo grandemente a ti y a toda tu familia. Nos vemos en nuestra próxima transmisión.